Signos de interrogación. Entrevistas y filosofía. Una producción de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium. Buenos días, Padre Valeriano. Un gusto de poder estar compartiendo aquí este momento con usted. Vamos a ahorita compartir algunas preguntas de filosofía y de su rama de ética filosófica. Antes de iniciar esta pequeña plática filosófica, permítanme dar una breve semblanza de su vida. El padre Manuel Valeriano Antonio nació el 28 de septiembre de 1981 en la Ciudad de México. Y tuvo su formación sacerdotal en el Seminario Conciliar de México, en el cual cursó la licenciatura en filosofía, la licenciatura en teología y más tarde la maestría en teología. Todos estos cursos los realizó en la Universidad Católica Lumen Gentium. Luego se licenció en Teología Moral Fundamental por parte de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, Italia, del 2009 al 2011. Más tarde haría su doctorado en Teología Moral Fundamental también en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, Italia, en el periodo del 2012 al 2016. Entre sus publicaciones podemos mencionar a La Ley Moral Natural de Benedicto XVI, en el libro anual del ICE del 2012, Sapere Aude. También la lectura teológica de Joseph Ratzinger sobre la ilustración en revistas Puertas 2016 y la aportación teológica magisterial de Joseph Ratzinger Benedicto XVI al tema de la ley moral natural y sus posibles raíces agustinianas en ediciones de la Universidad de la Santa Cruz en Roma en el año de 2019. Además también publicó Verdad de Dios y Verdad del Hombre, una respuesta al nihilismo contemporáneo en la Academia Mexicana de Teología. Actualmente él da su servicio como párroco en Santiago Apóstol, diócesis de Xochimilco, es miembro de la Academia Mexicana de Teología, es coordinador de moral en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de México, es docente en la Universidad Pontificia, en la Universidad Católica Lumen Gentium y en la Universidad Intercontinental. Además es profesor invitado en la Universidad del Nordeste de México y en la Universidad Panamericana. Pues bueno, padre, un gusto de poder estar así acompañado de su presencia. Muy bien, padre. Vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta que quería realizarle es si cuando terminó la licenciatura en filosofía, ¿cree usted que le sirvió a su formación humana, más allá de lo académico? ¿Qué puede decir? Buenos días a todos. Sí, siempre he considerado que la filosofía, con esta pretensión de totalidad, no solamente alimenta el ámbito académico, intelectual, sino también la formación humana. La filosofía nos da herramientas para ser autorreflexivos, para buscar no solamente aceptar lo que somos, sino superar algunas condiciones de nuestra persona. Entonces, sin duda alguna, el estudio de la filosofía, menos en mi formación, ayudó en mi crecimiento humano. Ok. ¿Y cómo describiría usted su vocación filosófica y teológica? Bueno,
es parte, ¿no? El estudio de la filosofía y de la teología es parte de un objetivo, de un fin, en nuestro caso, que es la ordenación sacerdotal. Yo me encontré con la filosofía, con la teología, cuando entré al seminario, y creo que es un llamado que viene en conjunto con el llamado de la ordenación sacerdotal. Ciertamente, al inicio yo me incliné más por la filosofía que por la teología, pero después me di cuenta que, en sentido estricto, ninguno que puede estudiar teología no puede no estudiar filosofía. Ok, muy bien. Además, usted llegó al grado de licenciatura, ¿no? No es algo normal, digamos. Bueno, no todos la sacan. Yo digo que a lo mejor algunos seminaristas en el camino al sacerdocio se encuentran con la norma, ¿no? La obligatoriedad del estudio, pero usted fue un poquito más allá. A lo mejor descubrió un gusto Sí, por ¿no? sí, tuve la oportunidad, y aparte, quienes fueron mis formadores, quienes me acompañaron en mi proceso vocacional, me animaron casi siempre en este ámbito, bueno, académico, magisterial. Desde que era seminarista, prácticamente iniciando la teología, fui profesor. Aquí había un centro de estudios religiosos y algunos seminaristas teníamos la oportunidad de poder impartir clases desde que estábamos en el periodo de formación. Entonces, tanto el gusto personal, un poquito animado por mis formadores, fue que fui encontrando este gusto por la filosofía. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces sí, desde joven ya se le fue orientando a la labor docente. ¿Cómo ha vivido justamente esta labor en lo que respecta a la filosofía y cuál ha sido su mayor satisfacción, digamos, como docente de filosofía? Pues sí, ya son varios años. Yo ingresé desde que fui ordenado diácono, justamente en lo que antes era el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, como asistente en la Facultad de Teología, sobre todo en el ámbito de la teología. Posteriormente me mandaron a estudiar, me pidieron que me especializara en un área, que fue el ámbito de la moral, pero en la universidad donde yo estudié había oportunidad de escoger seminarios, y yo, por iniciativa personal, iba a los seminarios que se daban en la rama filosófica. Y una de las mayores satisfacciones es el hecho de creer, estoy convencido, que un sacerdote ha sido colocado en una parroquia para pensar. Porque hoy estamos imbuidos por este paradigma un tanto marxista donde lo importante es el hacer, pero no el pensar, el reflexionar, el proyectar, el consolidar objetivos. Claro, no se trata de solamente documentos, ¿no? Pero sí el hecho de que un sacerdote que tiene esta capacidad de tener una estructura, una lógica, vamos a decir, un discurso, puede proyectar para su comunidad parroquial algunos ámbitos pastorales. Entonces, creo que una de las satisfacciones más grandes en este campo es cuando descubro, cuando comparto con quienes fueron incluso alumnos, esta oportunidad de pensar en un ámbito pastoral. Muy bien. Padre, ¿y por qué dedicarse o especializarse a la ética filosófica y no a otra rama de la filosofía como la teología natural o la metafísica, que son disciplinas que pueden hacernos pensar un poquito más sobre Dios, su ser? Sí, claro. Aristóteles hace una síntesis entre dos conceptos fundamentales en la vida, verdad y bien. La verdad, dice Aristóteles, se contempla, el bien se realiza. Y aunque no podemos hacer una disociación entre la verdad, entre lo verdadero y lo bueno, sí deberíamos apostar a que el ámbito de la ética no deja al margen la reflexión, sino que la reflexión, el pensar, te motiva a lograr. Y es verdad, el bien no está para contemplarse.
El bien está para realizarse. No estamos en este mundo para contemplar una simple idea, sino para realizar proyectos, para gestionar objetivos. Y claro, insisto, de alguna manera la circunstancia, las oportunidades que me brindaron, me orillaron, voy a decirlo de esta manera, al ámbito de la ética, sin descartar, obviamente, las otras asignaturas. Pero yo considero que hoy por hoy uno de los grandes desafíos de nuestra tarea, en todos los sentidos, son desafíos éticos. Nos pueden aburrir las teorías éticas, pero nunca los problemas éticos. Insisto, porque verdaderamente el bien está para realizarse. A veces buscamos admirar personajes, pero no imitamos. Sauter sostiene que uno de los elementos fundamentales del ser humano es que nos imitamos. Pregonamos valores que escuchamos, imitamos comportamientos. A eso nos llama la ética. A imitar lo bueno, lo justo, lo noble de la vida. Ok, muy bien. Padre, usted estuvo un periodo de su vida estudiando en Roma, lo comentábamos. Y Roma, bueno, un ambiente eclesiástico es un lugar de mucha intelectualidad. ¿Nunca pensó establecerse en Roma o crecer un poco más allá ahí académicamente? ¿Vio motivos importantes para regresar aquí a México? Bueno, no, nunca pensé establecerme en Roma. Siempre estuve con la conciencia de regresar aquí a México. No fue algo que yo pedí, fue algo que la iglesia me invitó. Me pidieron poder especializarme en Roma, en esta área que ya hemos comentado. Y aunque tuve oportunidades, por ejemplo, en el norte de Italia, concretamente en Florencia, donde realicé un apostolado, un ministerio, una invitación muy especial de un sacerdote con una trayectoria en esa diócesis, no acepté, ¿no? Y nunca pasó por mi mente poderme quedar por allá. Tuve la oportunidad de realizar un ministerio muy noble en Suiza, en un pueblito que se llama Erlitzbach, al norte de Suiza, Zurich. Y también hubo una oportunidad de una invitación muy concreta para quedarme, para estar con ellos, pero no. Insisto, fui con la conciencia y con la ilusión de regresar. No es que haya visto una necesidad, sino más bien un agradecimiento, porque lo que yo he podido conocer, lo que yo he podido estudiar, totalmente se lo debo a la Iglesia, y concretamente a la Arquidiócesis de México. Y creo que en conciencia, insisto, por agradecimiento, estoy convencido que este es el espacio donde yo deseo realizar mi ministerio. Muy bien, padre. Bueno, ahora entrando un poquito más a cuestiones tópicos, filosóficos, quisiera hacerle la pregunta por el relativismo moral. ¿No? Al iniciar la elaboración de ética, hay algunos autores, por ejemplo Robert Spemann en Ética, Cuestiones Fundamentales, donde él necesita fundamentar o superar el relativismo moral para decir que es posible una ética filosófica. Entonces presenta sus argumentos y otros autores también presentarán en su momento los argumentos para decir que es posible una ética filosófica. Y para eso es necesario superar este relativismo moral. Usted, padre, ¿qué argumentos daría para refutar el relativismo moral? Sí, yo prefiero utilizar esta palabra que tú mismo has citado, que es superar el relativismo, más que una confrontación, ¿no? Una lucha.
de cara al relativismo. El problema está en que ni siquiera nosotros entendemos el ámbito del relativismo. El relativismo sostiene que no hay un punto de referencia desde el cual poder leer la realidad. Y si no hay un punto de referencia, si no hay un punto fijo de referencia, dejan de existir las direcciones y dos, cuestiones, ¿no? Dos realidades contradictorias pueden ocupar un mismo lugar. Este es el núcleo del relativismo. A veces se piensa que el relativismo es que en algunos países algo es bueno y en otros países esta misma realidad es mala. El núcleo del relativismo es que no hay un punto de referencia. Insisto, si no hay ese punto de referencia, dejan de existir las direcciones. Nosotros, al menos la propuesta cristiana, la propuesta ética cristiana, debe madurar sus argumentos justamente en este escenario. Afianzar su estructura, afianzar su propuesta y buscar superar este ámbito del relativismo. No puede ser una guerra, ¿no? Podemos decir una guerra sucia contra el relativismo. Lo que sí considero es que uno de los grandes impactos del relativismo es que ha permeado hasta en los valores cristianos, porque nosotros mismos a veces no estamos convencidos de los valores que debemos transmitir. Entonces, superar el relativismo no te permite consolidar una ética filosófica. No, la ética filosófica se consolida. Insisto, nosotros nos confrontamos o nos enfrentamos a problemas éticos de manera continua. El punto es que nosotros en este ámbito, en este escenario un tanto relativista, no solamente en el campo de la ética, podamos madurar nuestra propuesta cristiana. Ok. Muy bien. Bueno, a lo largo de la historia, padre, ha habido, usted conocerá mucho mejor que yo, dos posturas éticas, digamos, que han sobresalido. ¿No? Ha habido muchas, pero ha habido dos que sobresalen un poquito más, es la postura eudemonista y la deontológica. De entre estas dos, ¿cuál cree usted que responde mejor a la realidad y por qué? Sí, la primera es también conocida como teleológica, y de hecho tiene razón. Las dos posturas éticas que influyen prácticamente toda la historia, con sus derivados, es la ética teleológica y la ética deontológica. De hecho, los dos autores, los dos filósofos con más influencia en la ética es Aristóteles y Kant. Y curiosamente, cada uno representa una de estas posturas. Aristóteles representa la postura teleológica, Kant representa la postura deontológica. Estamos haciendo obviamente una síntesis apretada de toda la historia de la filosofía. En el núcleo de estas dos posturas está el concepto de deber. Hay un débito, hay una obligación. Pero el ámbito teleológico nos dice que hay un deber con una finalidad, hay un porqué de ese deber. La ética deontológica es un deber por el deber mismo. Considero que la ética que nos ayuda a consolidar una respuesta de cara a los distintos problemas de la actualidad es la ética teleológica. Y sin embargo, la ética que predomina es la ética deontológica. En el núcleo de la ética teleológica está la virtud, en el núcleo de la ética deontológica está la norma. Y hoy predomina el hecho de conocer la norma para deducir de la norma qué es lo bueno y qué es lo malo. En la ética deontológica el desafío es vivir acorde a la virtud. Entonces, con todos estos escenarios, vamos con esta división. Creo que quien nos puede ayudar a superar los distintos problemas es esta primera ética. Pero sí quiero insistir que de manera desafortunada la ética que predomina es esta ética deontológica. Alguien llega a la universidad, alguien llega a su casa, alguien llega a un escenario de formación y la primera pregunta es ¿qué tengo que hacer? Y prácticamente tenemos solucionada la vida.
La gente a veces piensa que la vida es como una especie de recetario. No, la virtud nos anima a pensar, la virtud nos anima a colocar la prudencia como eje de la vida moral del hombre. Insisto, creo que la ética teleológica está capacitada para dar una respuesta a los distintos problemas. Muy bien. Sí, es una lástima, ¿no? Que a lo mejor predomina más un poquito la ontología en la actualidad. Sí. Yo sostengo que somos más kantianos que tomistas. Aquí estudiamos a Tomás de Aquino, lo estudiamos, pero en lo práctico somos más kantianos. Hoy no nos preguntamos del porqué de las cosas, de la finalidad de las cosas. Aristóteles y Tomás de Aquino sostienen que el fin le da unidad a todo lo que hacemos. Y eso es algo muy bonito. Un matrimonio, en razón de ese fin, le da sentido a todo lo que hace. Y es más, podríamos decir, aguanta o madura en el sufrimiento, pero el objetivo es claro. En ética deontológica, el objetivo no es tan claro. Tal vez la propuesta teleológica sea un poquito más filosófica porque trata de ir hasta el fondo, ¿no? del porqué de la virtud, del porqué del buen comportamiento, ¿no? Así es. Sí, Aristóteles dice que el conocimiento de la realidad se basa en el conocimiento de la causa. En otras palabras, quien conoce la causa de la crisis puede encontrar un camino de superación. Hoy vemos distintos escenarios en crisis, pero no conocemos la causa. Y entonces solamente o maquillamos los escenarios o andamos por las ramas, pero realmente al no conocer la causa de la crisis, no podemos darle una respuesta a esa crisis. Muy bien. Muy bien, para la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el papel de la conciencia moral dentro de la ética y cómo debemos formar nuestra conciencia? Sí, es un tema fundamental. Hoy por hoy, así como el tema de la virtud, así como el tema de la conciencia, es un tema fundamental. Digo, más allá de la definición, juicio del momento práctico de la razón, cuya finalidad es valorar las acciones morales, más allá del tecnicismo que implica eso, la conciencia es la capacidad del sujeto de darse cuenta del bien y del mal que puede realizar. Un elemento fundamental de la conciencia hoy por hoy es el rescatar la culpa. La culpa es una estructura humana. Pero hoy, al no tener culpa, es decir, hoy hacemos el mal sin culpa, poco a poco la voz de la conciencia deja de escucharse. En clase yo he comentado que hay gente que dice, mientras yo tenga la conciencia tranquila, es terrible, porque justamente quien no nos tendría que dejar tranquilos es la conciencia. Pero como ya no estamos capacitados para escuchar la voz de la conciencia, pues es difícil descubrir o conocer el papel importante de la conciencia en la vida moral. De alguna manera, creo que hemos bloqueado nuestro camino hacia el interior. Hoy le dices a alguien, esto lo dejo a tu conciencia, no le dice nada. O sea, la conciencia ya no es una instancia o una primera instancia que señala o que me señala a mí el carácter correcto e incorrecto de mis acciones. Ya no lo es. Y unido a ello, como bien preguntabas, de los grandes desafíos de la ética contemporánea es justamente la formación de conciencia. Los griegos, la cultura griega antigua, como era una cultura homogénea, un niño escuchaba un valor en su casa, ese valor se replicaba en la escuela, ese valor se replicaba en el ágora y de alguna manera se formaba la conciencia. Hoy no, hoy vivimos una cultura un tanto heterogénea. Un niño escucha un valor en su casa, algo distinto en la escuela, algo distinto con sus amigos, algo contrario en el televisor. ¿Cómo formar la conciencia si escuchamos distintos paradigmas en el ámbito del amor? Insisto, es un gran desafío. Tú citaste un autor llamado Robert Spemann, considerado el filósofo católico más importante del siglo XX en Alemania, y él dice que la conciencia es el órgano del bien y del mal. ¿Qué significa? Significa
que la conciencia se nos ha dado, pero no basta que se nos haya dado la conciencia, sino es necesario desarrollarla. Hoy por hoy, una de las grandes tareas de la ética es devolverle a la conciencia su voz. Sí, 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 sí. Es toda una tarea, ¿no? Sí. Me imagino que de los padres, de los educadores, y bueno, en última instancia también de uno mismo, ¿no? Ya cuando crece, tiene que tratar de formarse, ¿no? Sí. Sí, la conciencia está vinculada a un cuerpo, obviamente. Y por lo tanto, dado que está vinculada al cuerpo, está vinculado al ámbito social, al ámbito familiar. Entonces, la conciencia es relación también. Porque, insisto, hoy también podemos suponer que estar convencido de una opinión es ser consciente, ¿no? La conciencia es algo más allá del hecho de estar despiertos, no es una especie de canonización del yo, no es una mera subjetividad del ser humano, sino la conciencia me permite una apertura al ámbito familiar, al ámbito social, al ámbito cultural, y poco a poco se va formando la conciencia. Por eso, un elemento fundamental de la formación de conciencia tiene que ver con la familia, tiene que ver con la sociedad. La familia y la sociedad ayudan a consolidar la formación de la conciencia. Muy bien, padre. Pues hay que estudiar, ¿verdad? Siempre. Siempre, siempre. Padre, unas preguntas más. ¿Cómo vincula un poquito así más detalladamente su labor pastoral con su labor académica? ¿Cómo le ha ayudado o la pastoral a la academia, la academia a la pastoral? ¿Cómo describir la relación? Sí, yo me siento sumamente privilegiado que Dios, que la Iglesia me haya dado la oportunidad de tener un pie en el ámbito pastoral, un pie en el ámbito académico, prácticamente desde que inicié mi ministerio. Quien verdaderamente conoce los desafíos de la pastoral sabe que debe tener en cuenta la seriedad de su estudio teológico y filosófico. Insisto, yo he tenido esa gracia, esa oportunidad. La academia me ha permitido iluminar el campo pastoral y la pastoral ha permitido darle contenido al ámbito académico. No solamente es de un escritorio, no solamente es de un libro. Verdaderamente tú te encuentras en el ámbito pastoral con realidades complejas que te permiten reconsiderar lo que tú sabías, lo que tú habías estudiado. Un elemento básico es que la verdad de fe es el presupuesto de una verdad pastoral. Y un autor llamado Livio Medina sostiene que cuando el ideal pastoral está racionalmente establecido, habría que reconsiderar los hechos, porque hoy los hechos, la situación quiere cambiar como los principios. Y bueno, quien se mete de lleno al ámbito académico tiene esa gracia de ayudarnos a iluminar estos ámbitos, estas problemáticas. Quien tiene la gracia de meterse de lleno en el ámbito pastoral nos da la oportunidad de reconsiderar nuestras categorías. Gracias a Dios yo puedo tener esa oportunidad de tener un escenario pastoral, un escenario académico. Para mí es una de las bendiciones más grandes que Sí, las dos se enriquecen mutuamente, ¿no? Exacto, sí. Padre, en lo académico, ¿algún autor que en especial haya marcado su vida? Sí, sin duda, no lo pensaría dos veces. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Es el autor que ha marcado mi vida. Yo podría decir todo lo que ha sido el ministerio sacerdotal. Lo conocí tarde de manera desafortunada, pero qué bueno que lo conocí, que lo pude encontrar. Ha marcado convicciones
personales, ha marcado tareas pastorales, ha marcado desafíos académicos. Y bueno, para mí es el autor que ha marcado, pues, ha permeado prácticamente toda mi vida, en el ámbito personal, en el ámbito del ministerio, en el ámbito docente. La referencia de un servidor es Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Muy bien. Pensé que iba a decir Santo Tomás de Aquino. Por tradición pareciera que es el autor más leído, ¿no?, en este ambiente, pero qué bueno, ¿no?, que haya descubierto, y bueno, también a lo mejor la audiencia también pueda despertar curiosidad en su comentario. Siempre he tenido, cada vez que me invitan, pues he tenido la gracia de acompañar a algunos seminaristas, he tenido la gracia de dirigir ejercicios en algunos seminarios, en presbiterios de algunas diócesis del país. Cada vez que tengo la oportunidad, el pensamiento que busco difundir no es un pensamiento propio, sino el pensamiento de la Iglesia, auxiliado o a través del pensamiento de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Sí, algunos me casan con Tomás de Aquino. He de decir que he leído a Tomás de Aquino, no quizá me he especializado en Tomás de Aquino, y es un autor de referencia, pero quien ha marcado mi vida pues ha sido Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y a través de él San Agustín, y a través de él también Platón. Yo puedo decir Platón, San Agustín y Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Muy bien, padre. Pues qué gusto poder haber compartido esta pequeña tertulia con usted. Gracias por su tiempo, gracias por su labor docente aquí en la Universidad Católica Lumen Gentium, y bueno, gracias por su labor como sacerdote, su ministerio, y bueno, pues le deseo, y me imagino también la audiencia más adelante, pues va a desearle a usted éxitos pastorales y académicos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, padre. Signos de interrogación. Entrevistas y filosofía. Una producción de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium.